Excelentísimo día para cada una de las personas que hoy acceden a este recurso de educación continuada. El día de hoy vamos a hablar de un importante instrumento de planificación presupuestal y fiscal del Estado colombiano y de los gobiernos subnacionales. A ello me refiero con el Plan Plurianual de Inversiones. Dentro de este contexto hablaremos de modo general la estructura del Plan Plurianual de Inversiones, quiénes participan en la construcción de este Plan Plurianual de Inversiones, las fuentes de financiación del mismo de modo general, las fuentes de información base para la construcción de estos planes o de este Plan Plurianual de Inversión específicamente en lo que concierne al gobierno nacional, entendiendo de que si bien es cierto la regla frente al tema de la construcción del plan indicativo aplica de modo general pues al gobierno nacional y a los gobiernos territoriales, sí existe una leve diferencia en cuanto a las fuentes de financiación y sobre todo pues a la articulación, coordinación, subsidiariedad, concurrencia frente al tema de la inversión por parte de los gobiernos subnacionales. Entonces iniciaremos explicando un poco qué es el Plan Plurianual de Inversiones bajo este contexto, y como su nombre bien lo establece, es aquel instrumento o plan que permite visibilizar las inversiones que se desarrollarán conforme a las estimaciones del marco fiscal de mediano plazo de una parte y del marco general de mediano plazo como insumo o fuente de información fundamental para las estimaciones del presupuesto en sujeción de cada una de las metas, programas, enfoques, estrategias o líneas establecidas dentro del respectivo plan de desarrollo para el cumplimiento del mismo y para los fines esenciales del Estado. Entonces, específicamente lo que es el Plan Plurianual de Inversiones tiene que ver con la proyección del plan de inversiones y las fuentes de financiación para la ejecución del plan de desarrollo, bien sea a nivel nacional o bien sea a nivel territorial. Es importante tener en cuenta que bajo este concepto del Plan Plurianual de Inversiones pues se articulan varios instrumentos, entre ellos pues desde luego el tema del plan de desarrollo como un instrumento de planificación económica y social y ambiental, y que bajo esa estructura de este instrumento pues vemos una estructura programática estratégica que tiene que en gran medida reflejar entonces esta inversión del plan inversiones, verse reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo bajo esta estructura programática y estratégica. Desde luego también es importante resaltar que pues aquí juega un papel fundamental hoy en esta era, en estos tiempos de que los programas, ¿cierto?, presupuestales están ya predeterminados por el catálogo de clasificación presupuestal para las entidades del orden nacional, el CCP, y pues desde luego para las entidades del orden territorial, pues el CCP, finalizado en ET, ¿cierto?, que son para las entidades del orden territorial. Importante tener claro esto porque pues digamos que es la base fundamental que apoya o soporta finalmente la estructura programática con los enfoques que el Plan Nacional de Desarrollo o el Plan Territorial ha definido para precisamente mejorar las condiciones de una sociedad, mejorar la calidad de vida y el bienestar de cada uno de ellos. Decimos entonces que para la construcción de este Plan Plurianual de Inversiones existen pues unos diferentes actores que en la construcción del plan indicativo pues son muy relevantes. En este caso en particular tenemos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ¿cierto?, y el Departamento Nacional en la definición y estimación de los recursos de las diferentes fuentes de financiación, esto bajo el enfoque de la sostenibilidad fiscal y desde luego pues soporte de las estimaciones del marco fiscal de mediano plazo y el marco general de mediano plazo, en lo cual pues lo conocemos nosotros como lo que es la consistencia macroeconómica y fiscal. Entonces digamos que estos dos actores que convergen para poder determinar con certeza la consistencia macroeconómica y fiscal juegan un papel fundamental al momento de la construcción de este Plan Plurianual de Inversiones. Ahora bien,
frente a ese otro rol que tienen las demás entidades del orden nacional, bien sean los ministerios o los departamentos que ejecutan recursos de inversión del gasto público. Pues encontramos a los distintos ministerios y departamentos, como ya lo he referenciado. Siempre pues digamos que frente a este ejercicio lo que se hace es unas mesas técnicas para la redistribución de los recursos con cada uno de los ministerios o este tipo de actores o departamentos para determinar los usos con los cuales se va a destinar estos recursos en relación pues con la propuesta programática y estratégica del Plan Nacional de Desarrollo, de los planes territoriales. Otro aspecto muy relevante y muy reciente pues tiene que ver con la participación ciudadana, digamos, en la construcción de este plan plurianual de inversiones. Esto es muy reciente, relativamente reciente, nace a partir del año 2018 con la ley 1909, que es el Estatuto de la Oposición Política, en donde ya se hace imperante o vinculante que la participación ciudadana se dé o se geste en la construcción de estos planes plurianuales de inversión a través pues de las sesiones que se harán departamentales, como lo establece el artículo 22, inciso 2 de este referido artículo. Las otras instancias que son finalmente ya las que después de haber hecho este ejercicio de planificación fiscal y presupuestal en el tema de la consistencia macroeconómica y fiscal y en la distribución de los recursos y gestado el tema de la participación ciudadana, pues vienen unas instancias de decisión que son las que al final de todo este ejercicio concertan y deciden, ¿sí?, finalmente lo que se va a aprobar como el plan de inversiones para el periodo de gobierno con el cual se esté dictando la proyección de inversión pública o del gasto público social. En este caso, pues las instancias de decisión que tenemos del orden nacional, porque pues habría que diferenciarlas un poco, pues es el Consejo Nacional de Planeación, el Consejo de Política Fiscal, el CONFIS, y el COMPES, quien conceptúan a través de este tipo de mecanismos frente a la decisión definitiva de las inversiones, de las estimaciones fiscales, de las iniciativas que se tenían plasmadas en el programa de gobierno, que hoy se sistematizaron en el Plan Nacional de Desarrollo, que se encuentran en curso de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, de los planes territoriales, y por supuesto pues a nivel nacional el Congreso de la República sería quien finalmente estudia y aprueba este contenido junto con las bases del Plan Nacional de Desarrollo, bases, pilares, líneas. En este caso para el gobierno Petro pues estamos hablando de transformaciones, ¿cierto?, de transformación de la sociedad y de transformación del territorio bajo unas políticas que más adelante las veremos. Digamos que frente a esto creo que es importante resaltar que si bien es cierto esto se gesta desde el nivel nacional, lo que tendríamos que hacer es mirar a ver quiénes son los que participan a nivel territorial, pues las dinámicas territoriales, la conformación del CONFI, la conformación pues ya no veremos el COMPES, pero pues sí tenemos los consejos de gobiernos, que pues son instancias de decisión, lo mismo que podría gestarse en el Consejo Política Económica y Fiscal a nivel municipal, los CONFIs municipales. Y en algunos casos, pues como quiera que los consejos territoriales de planeación no son vinculantes, pues no son de decisión, los hacen partícipes de este ejercicio en cuanto a su participación con voz, pero no con voto, frente a la aprobación de estos planes plurianuales de inversión. Ahora bien, ya conociendo un poco de quienes participan en la construcción de este plan plurianual de inversiones, nos adentraremos un poco de cuál es la estructura del plan plurianual de inversiones. Esta pues la vamos a dar en dos sentidos. El primero pues vista desde el gobierno saliente del expresidente Iván Duque, como lo habíamos referenciado inicialmente, y del actual mandatario Gustavo Petro, en el cual pues como tal su Plan Nacional de Desarrollo está enfocado precisamente a mejorar o garantizar unas mejores condiciones de una sociedad igualitaria
y sobre todo a que se geste un proceso mucho más expedito a nivel territorial, es decir, que las intervenciones se hagan más en territorio, con los territorios y sobre todo con las comunidades, para que se pueda gestar un cambio o una transformación tanto desde el punto de vista económico, social y ambiental. Todo, pues desde luego el plan plurianual de inversiones tiene que estar dentro de un marco de la sostenibilidad fiscal, que ya lo hemos recalcado, insistimos en que pues se deben apreciar todo este tema no solo desde el punto de vista de qué es el ingreso, sino también de cuáles son los gastos, bien sea el tema del servicio de la deuda, entre los pasivos exigibles, contingentes y todas esas otras estimaciones que se tienen que tener presentes al momento de poder proyectar las inversiones reales en cuanto al gasto público social. Entonces, como vemos, la estructura del Plan Plurianual de Inversiones a nivel nacional o desde el punto de vista de la estructura del Plan Nacional de Desarrollo se sustenta prácticamente como en 5 componentes que, como lo vamos a ver, digamos que lo que hace énfasis es en la postura de cada gobierno, en el enfoque que le ha determinado para la transformación de una sociedad. En este caso, pues vemos que en regla general, tanto los dos gobiernos, como salientes como entrantes, se tiene establecido dentro de su estructura pues, de Plan Plurianual de Inversiones el costo total del Plan Nacional de Desarrollo. En el caso de Iván Duque, del expresidente, se tienen unas apuestas sectoriales y transversales. También se tiene unos usos establecidos a través de la estructura de pactos. En el caso del gobierno de Gustavo Petro, ya no hablamos de pactos por la equidad, pactos por los recursos mineros energéticos, de la descentralización, transporte, logística, que estaban establecidos en el gobierno de Iván Duque. Hoy estamos hablando de transformaciones, ¿cierto? Pero pues si lo vemos un poco más allá del tema de los usos establecidos y de las apuestas sectoriales y transversales, referimos a lo mismo, solo con una visión, un enfoque o un fundamento de política pública que podría estar cambiando las condiciones, no solo desde el punto de vista de una sociedad en el crecimiento económico y social, sino también desde un cambio cultural, entre otras transformaciones, que es lo que propende el gobierno de Gustavo Petro. En este caso, pues como lo precisábamos, los usos establecidos en el gobierno de Iván Duque pues está dado a pactos que se gestaron en el territorio y suponemos entonces que esto se dio pues precisamente con los pactos que se dieron a nivel territorial para la construcción de los planes territoriales de transformación que se dieron. Entonces, en cuanto a esa estructura se mantiene, es decir, tenemos el costo total del Plan Nacional de Desarrollo, las apuestas que se tienen, en este caso, pues para el gobierno de Gustavo Petro estamos hablando de las transformaciones del Plan Nacional de Desarrollo. Entre ellas pues tenemos como 6 pilares o 6 transformaciones o líneas estratégicas de este plan plurianual de inversiones. Una de ellas del gobierno Petro, pues que creo que es fundamental, es la seguridad humana y justicia social. La otra es la convergencia regional, una transversal y creería que de mayor impacto en estos momentos en la decadencia de esta sociedad, sobre todo pues en los mecanismos que realmente se hace necesario para poder generar empleo y evitar pues digamos que la demanda de consumo o el consumo que estamos en estos momentos evidenciándose en el país, pues es la transformación productiva y la internacionalización y la acción climática. Creo que esto es supremamente importante cuando lo vemos desde el punto de vista de la responsabilidad social, desde el punto de vista de la reindustrialización, desde el aspecto de mejorar las condiciones frente al tema de la inversión que se gesta de los particulares, una inversión responsable y sobre todo pues a la generación de empleo, que es fundamental pues para poder mejorar las condiciones que hoy vemos de inflación
y sobre todo de mejoramiento de la capacidad adquisitiva y de la capacidad per cápita de los hogares digamos que en pro de o en lucha en contra de la pobreza extrema. Otra importante transformación que se ve son los derechos humanos a la alimentación, desde luego el tema de la seguridad alimentaria, la seguridad nutricional de toda la población es supremamente importante. Una comunidad bien alimentada, bien nutrida, pues evita costos o gastos al Estado en temas de atención en salud y demás, ¿cierto? Desde el punto de vista, pues mejora las condiciones físicas, mentales de todas las personas que residen en un territorio, que residen en una nación. Y otra de las transformaciones es el ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental, que es transversal a todo este ejercicio que hemos venido ya, a todas estas transformaciones, tanto la seguridad como la convergencia. Desde luego la estabilidad macroeconómica como una acción transversal para las apuestas del plan, que tiene que ver pues con la inversión del gasto público en la financiación de estos en políticas públicas de reducción de la pobreza, ¿cierto? Y de por lo menos del mínimo vital o del sustento vital de estos hogares que se encuentran en pobreza o en pobreza extrema. Continuando ya con este ejercicio, pues podemos hablar de que finalmente el Plan Plurianual de Inversiones se volvió pues un mandato constitucional una vez este se ve reflejado dentro de la estructura, digamos que un poco descontextualizando el ejercicio de la estructura, pero que finalmente se materializa y se da es a través de que el acto legislativo 01 del año 2016, donde el cual pues se establece que el gobierno nacional durante los próximos 20 años del Plan Nacional de Desarrollo pues tendrá un componente específico para la paz, y es ahí en donde sigue digamos que la otra parte de la estructura que estábamos hablando, sin descontextualizarlo, es el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz, un renglón supremamente importante para finalmente dar alcance a la implementación del acuerdo final y la terminación del conflicto armado en Colombia. Digamos que se mantiene la misma estructura y dentro de los anexos no se especifica tan claro como se dejó en el gobierno de Iván Duque el tema de la inversión regional y departamental. En este caso en particular lo vemos es la inversión nacional y territorial. Sin embargo, cuando lo vemos desagregado en el documento o en sus anexos técnicos, pues se evidencia específicamente la regionalización y sobre todo la territorialización de la inversión de este plan. Ahora, las fuentes de financiación muy específicas, son 6 fuentes de financiación, son similares, digamos que estamos hablando del presupuesto general de la nación, como aquella fuente de financiación que consolida la mayor inversión del gasto público social, seguida del sistema general de participaciones, luego de los recursos propios de las entidades territoriales, cambia de pronto el nombre en el gobierno Petro en cuanto al gobierno de Iván Duque, es en denominarlas como las empresas industriales y comerciales de Estado, estas fuentes de financiación. En este caso hablamos de las empresas públicas, cierto, que sería como el cuarto renglón más representativo dentro del plan de inversiones, luego seguido del sistema general de regalías y finalmente pues la cooperación internacional. Digamos que frente a esto tenemos unas fuentes de información soportes de la construcción de este plan financiero. En este caso pues es importante tener claro de que para la construcción de este plan plurianual de inversiones pues debemos seguir también unas fuentes de información, desde luego pues el plan de gobierno y sus compromisos, los diálogos como ya lo habíamos referenciado en tema de la participación en la construcción, las audiencias públicas del plan y pues otros mecanismos que se decidan establecer para la construcción y sobre todo pues la estructura o sistematización que se tiene proyectada o prevista programática y estratégica de los planes de desarrollo. Finalmente comentarles a cada uno de ustedes que pues a juicio personal uno de los sectores más representativos y que considero que pues y se ha venido reflejando así porque pues finalmente son las que mejoran las condiciones de la dignidad humana y del bienestar y la calidad de las personas, pues son el sector salud, el sector educación
el sector agua potable y saneamiento básico, en lo que tiene que ver ya con el tema del crecimiento económico y el desarrollo económico y social, pues estaríamos hablando del sector de infraestructura, infraestructura en transporte, y un aspecto bastante fundamental que se dejó como en el gobierno Duque y que pues hoy se transforma también un poco más encaminado al tema de la población femenina, y sobre todo pues en garantizar que los derechos se den en condiciones de igualdad, que digamos que los dos gobiernos se gestan en el mismo sentido. Es el enfoque GESI, en el cual pues estamos hablando de la igualdad de género y la inclusión social. Bueno, eso es todo. Eso es como más o menos un contexto de lo que quería comentarle a cada uno de ustedes. Eh, Agradecerles pues por el tiempo que le han dedicado a este recurso. Mi nombre es Javier Iván Sánchez Mosquera, estudiante de Finanzas Públicas de la Universidad de Santo Tomás, modalidad virtual, Bucaramanga. Hasta un próximo encuentro.